con un componente de derechos de los pueblos indígenas, en la Semana del Cine Documental que se lleva a cabo en el Auditorio José María Iglesias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presentó el cortometraje Juba Guajín, una historia que detona la realidad de la resistencia de los comuneros en la Sierra de Guerrero. Y todos los derechos conexos a ellos, que son la participación, la consulta, y como hilo conductor de las dos películas que vimos hoy, podemos encontrar la identidad. Considerado como un caso emblemático, Juba Guajín es la historia de una comunidad idílica, ubicada en lo alto de la Sierra de Guerrero, que alzó la voz en defensa de su tierra ante las concesiones a las empresas mineras. Hace ya pues varios años supimos del caso de Juba Guajín, y cuando nos contaron que pues la comunidad estaba completamente en contra de la posibilidad de que su territorio pues fuera devastado por la minería, ya que pues su territorio había sido concesionado sin su consulta previa. Con la Defensoría del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, los comuneros denunciaron la violación del derecho a la consulta previa a las comunidades para promover y ganar un primer amparo. Y la Secretaría de Economía pues sacó una declaratoria de libertad de terreno, o sea, nuevamente estaba ofertando nuestro territorio. Por igual el pueblo no está de acuerdo y ni va a estar de acuerdo, pues nuevamente se interpone otro segundo amparo. El segundo amparo se otorgó a favor de esa comunidad el 28 de junio de 2017. Sin embargo, se encuentra en revisión en el segundo tribunal del puerto de Acapulco. Los comuneros de Juba Guajín denunciaron también la inconstitucionalidad de las concesiones, en virtud de que la ley minera no respeta los principios esenciales contemplados en la Constitución. Este video muestra el otro lado de lo que los empresarios entienden como tierra, ese lado profundo del territorio de nuestro país, ese lado sagrado, ese lado comunitario, ese lado de la hermandad comunitaria. Las empresas mineras solicitaron entonces que las concesiones quedaran sin efecto, y cuando el caso se iba a discutir en la Suprema Corte de Justicia, se tuvo que sobreseer porque lo que se reclamaba ya no tenía sustancia. Sigue pendiente, sin embargo, el análisis de la parte más importante, el fondo del asunto, el impacto de la ley minera en los territorios indígenas. Canal Judicial, Adrián Capula.